Las quemas del libro sagrado del Islam, del Corán, en Suecia y en Dinamarca, en el norte de Europa, han incendiado el debate público y también las relaciones diplomáticas entre los países nórdicos, entre estos países nórdicos en particular, y países de tradición o de mayoría musulmana. A pesar de estos episodios no registrarse de forma novedosa, sí que han marcado la agenda mediática de las últimas semanas e incluso han llegado a debates en el seno de Naciones Unidas. Y ante el auge de la extrema derecha en Europa, que promueve abiertamente la islamofobia, entre otras formas de racismo, ahora aquí en France 24 abrimos el debate sobre dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el delito de odio. Para la discusión contamos aquí en el plató de France 24, en nuestros estudios centrales en Bogotá, con Caroline Alarcón Forero. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, escritora y musulmana colombiana, con estudios de ciencias islámicas y árabes en Alejandría. Caroline, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por la invitación, un placer estar aquí. Y desde Buenos Aires nos acompaña el imam Marwan Gil. Él es teólogo islámico y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina. Imam, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Un placer, assalamu alaikum, la paz sea con ustedes. Les empiezo preguntándoles de forma amplia si estos hechos, estos episodios, estas quemas del Corán les han sorprendido de forma particular al registrarse en estas últimas semanas, a pesar de que, como decíamos, no son episodios lamentablemente nuevos. Sobre todo teniendo en cuenta que quizás a nivel internacional se tiene la imagen de los países nórdicos como un poco paraísos de lo que es la socialdemocracia, la igualdad y el respeto por los derechos humanos. Caroline, empiezo con usted. Yo creo que no son sorpresivas. De hecho, pues la primera quema que se hace en el Eid al-Adha tenía permiso de la policía, así que la policía había ya contactado con la mezquita para decirle que esto se iba a hacer, pues para evitar como un conflicto mayor. Y digamos que de alguna manera, por el auge de la derecha que tú mismo mencionas, no ha llegado como sorpresa todos estos actos. Lo que sí ha sorprendido un poco es que estos actos han sido abiertamente contra entidades de otras naciones, como la quema, el pisoteo que se hizo de uno de los Coranes delante de la mezquita iraquí, que pues ya no es un evento fortuito, sino que se hace directamente frente a otra nación que ya, digamos, genera repercusiones diplomáticas. Frente a la embajada se refiere. Perdón, sí, frente a la embajada iraquí. Señor Marwan, le traslado la misma pregunta. ¿Les sorprendieron estos hechos recientes? No tanto los hechos en sí, sino que más la reacción por parte de las autoridades o el gobierno de Suecia. Eso sí me sorprendió y esperaba una postura más firme, una respuesta más contundente, pero lamentablemente faltaba la coherencia. Por ejemplo, por un lado, el primer ministro Ulf Kristersson dijo que es un hecho islamófobo, pero a su vez dijo que nosotros defendemos la libertad. Por un lado, por ejemplo, dijo que todo lo que es legal a su vez no es éticamente correcto. Entonces, ahí lamentablemente y tristemente hay que decirle, para mí faltaba el compromiso, y no digo solamente para defender a los musulmanes, sino que creo que mostrar una postura firme contra cualquier discurso de odio, porque para mí acá el problema en el fondo no es el asunto de solamente islamofobia, sino que el odio en sí. Hay que cuestionar cuál es la intención, a dónde vamos con estos hechos, con estos acontecimientos. Hace poco quería también un hombre, una persona, quemar la Torá. Y ahí también fue un escándalo y fue declarado un hecho antisemita. Entonces, lo que a mí me preocupa, si seguimos en ese camino, entonces seguramente no podremos asegurar la convivencia pacífica y armónica en nuestras sociedades. Exactamente, no solamente el gobierno de Suecia, sino que han sido muchos los gobiernos occidentales que han condenado estos hechos, pero que sin embargo los han enmarcado dentro de lo que sería la libertad de expresión. Caroline, se traslado a usted esta misma pregunta. ¿Usted cree que se pueden llegar a enmarcar estos hechos dentro de la libertad de expresión? No,
No, porque en este caso en específico tienen un tinte muy explosivo, ¿no? Están provocando reacciones y están hechos de tal manera que no solo lo que se hace, sino dónde se hace y en el momento en el que se hace, buscan crear una bomba de tiempo y buscan crear unas reacciones violentas. Por ejemplo, no es lo mismo la quema del Corán en una plaza pública que frente a una mezquita. No es lo mismo quemar el Corán o pisotearlo en un pueblo que en la capital de un estado o frente a una embajada. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se haya hecho específicamente durante el Eid al-Adha es claramente una provocación. Además que quien lo hizo primeramente fue un ciudadano, un refugiado iraquí, que además declaró ser cristiano, y esto tiene ese tinte de buscar reivindicar que son las personas exteriores las que crean estos problemas, las que crean este tipo de cosas. Entonces lo que estamos viendo son acciones que llevan a una provocación directa. No estamos hablando, por ejemplo, de una caricatura en una revista o una caricatura en un periódico que circula y que no está dirigido hacia alguien en específico. Estamos hablando de actividades que claramente buscan incendiar la opinión pública y por esto digamos que ya pasa a ser libertad de expresión, a ser amenazas inclusive contra las mismas poblaciones que habitan allí, porque en cualquier momento se pueden desatar graves problemas entre las personas que habitan en estos países. Precisamente, Caroline, me gustaría que nos centráramos en algo que acaba usted de mencionar y se lo traslado a usted, Marwan, y es precisamente la diferencia que puede haber entre el hecho de quemar un libro sagrado o hacer una caricatura de un profeta, como por ejemplo se ha hecho también en países nórdicos o también en Francia, en concreto, pues bueno, básicamente del profeta Mohammed. ¿Hay una diferencia para usted? Para mí, por supuesto, hay una diferencia entre la libertad de opinión, la libertad de expresión o también la libertad de desarrollar tu conciencia o tu pensamiento. Y por otro lado, creo que el discurso de odio o el discurso, la manifestación de odio es totalmente otra cosa. Hay que diferenciar, por supuesto, es un asunto que requiere una perspicacia para diferenciar, pero lo que es cierto para mí que no existe, es una falsa presunción decir que existe una libertad absoluta en términos de la libertad. Vemos en todos los aspectos, áreas de nuestra vida cotidiana de la sociedad que hay siempre restricciones, hay siempre normas. Por ejemplo, vimos también casos particulares, ¿sí? Tuvimos también el caso de Wikileaks, tuvimos también otros casos que, por ejemplo, uno no puede hacer lo que él quiere en la vía pública. Tomamos el ejemplo del tránsito, ¿sí? Uno tiene que adaptar y tiene que limitar su propia libertad, su derecho para el bienestar de todos. O, por ejemplo, hace poco el tema de la pandemia, tuvimos que adaptarnos para el bienestar sanitario de todos, cada uno tenía que sacrificar su libertad absoluta. Entonces, por eso creo que, por supuesto, debe ser el derecho y una democracia tiene que asegurar que cada uno pueda expresar su opinión, hacer una crítica, pero creo que lo que es importante también como sociedad diferenciar y no permitir la libertad de opinión para esconder o para transmitir un discurso de odio. Y ahí para mí creo que es fundamental y realmente muy triste que no pudimos aprender del siglo pasado. Un filósofo alemán, Heinrich Heine, él especialmente cuando los nazis empezaron a quemar los libros, dijo, y casi ya profetizó y dijo, que cuando en una sociedad se quema los libros, tal sociedad termina quemando los cuerpos. Ahora, por supuesto, no quiero comparar el Holocausto con lo que ocurre en Suecia o Dinamarca, sino que simplemente quiero decir que el odio siempre se manifiesta gradualmente. Empieza primero con esas provocaciones y luego, si tomamos también el genocidio más atroz, más espantoso, es también siempre una expresión o un odio que se desarrolla gradualmente. Y por eso creo que es muy importante ya para nosotros como sociedades ahora definir y poner una línea y marcar realmente con firmeza, con coherencia estos límites. ¿Y usted, Marwan, considera que ahora mismo en la Unión Europea, en Occidente, hay una discriminación sistemática de las personas musulmanas? Creo que hay islamofobia en el occidente y incluso la persona que quería o que quema el Corán y que está quemando, también su declaración es que quiere eliminar
el Islam, ¿sí?, del Occidente. Entonces, por eso incluso la ONU declaró el 15 de marzo como Día Internacional contra la Islamofobia. Creo que es un asunto, si nosotros vemos que la ultraderecha en Europa que está creciendo, entonces por supuesto nos preocupa. Pero a mí no me preocupa solamente el tema de la islamofobia, sino que el aumento de discurso de odio en general. Y creo que es importante que nosotros mostremos la firmeza y la unión para proteger cualquier minoría, sea religiosa, étnica o política. Entonces, creo que en ese sentido estamos realmente en un punto clave y creo que es necesario que las comunidades internacionales tomen una postura firme, porque no es solamente ahora Suecia o Dinamarca el enfoque, sino que es siempre un efecto dominó que luego lleva a otras reacciones. Y en ese caso para mí también es importante como musulmán aclarar que aunque la quema del Corán, Charlie Hebdo, Salman Rushdie, que también si un musulmán lo toma como un asunto de blasfemia, el Islam no permite ninguna reacción violenta hacia estos hechos, porque en el pasado también ocurrió eso, que los musulmanes se sentían provocados, atacados y llevaron adelante actos de terrorismo y destruyeron la paz en sociedades que no se puede justificar en ninguna circunstancia. En ese sentido también quiero recalcar este punto, que en el Islam no se permite ninguna reacción violenta por hechos de blasfemia, sino que el Islam siempre enseña que hay que defender cada vida del ser humano sin distinción de sus posturas o sus provocaciones. Entonces también eso es importante, que los musulmanes y los líderes musulmanes transmitan también este mensaje a sus seguidores y en sus mezquitas. Para usted, señora Karolines, ¿cuál debe ser la reacción precisamente, ya no por parte de las autoridades, sino por parte de la población y en particular de la población musulmana a este tipo de hechos? Bueno, pues desde hace muchos años se vienen construyendo asociaciones de comunidades islámicas, de diferentes entidades islámicas, que permiten que hoy en día, por ejemplo, estén unidos y puedan sacar diferentes posturas al público. Una de las cosas que está sucediendo ahorita es que se está llamando a declaraciones públicas y, por ejemplo, en Suecia también muchos hafis, que son los memorizadores del Corán, y hafizas, que son las mujeres que memorizan el Corán, salieron en grupos a recitar el Corán en público y también se han hecho, digamos, como exposiciones públicas sobre qué es el Islam y cómo el Islam habla acerca de la religión y del ser humano. Esto también avalado por las autoridades, hay que decirlo, porque hay que pedir permiso público para hacer estas demostraciones religiosas en Suecia. Entonces, al igual que las autoridades permitieron la quema del Corán, pues también permitieron que los hafis y las hafizas salieran a recitar el Corán. Entonces se han unido en estas actividades y también se han unido en diferentes actividades de apoyo social, como de entregar alimento a los pobres, ayuda en algunas residencias de refugiados y cosas por el estilo, que permiten visibilizar el Islam desde una ayuda humanitaria y desde nuestra propia postura como comunidad y no esperar a que los otros nos muestren, ¿no? Entonces, esto no es reciente, lo llevan haciendo algunos años, pero se ha intensificado en los últimos meses a partir de los hechos que han sucedido. Y también, digamos que por primera vez se están sacando comunicados públicos, comunicados en diferentes idiomas europeos, no solamente en inglés, que permiten que estas entidades islámicas que son mancomunadas brinden su opinión sobre los hechos que están sucediendo y, como lo dice el Sheikh, llamar a, digamos, a los musulmanes a una respuesta pacífica y a una respuesta que permita dar a conocer nuestra religión. Y también se está haciendo una tercera vía, que es mostrar que los musulmanes no son solo migrantes. En este problema se ha mostrado a los musulmanes siempre como personas que vienen de un allá, ¿no? Un allá que pertenece a otro lado del mundo, que está enfrentado con un acá, que es esta Europa del Norte, y que parece que son dos mundos en colisión. Hoy en día se calcula por las mismas entidades musulmanas europeas que más de la mitad de la población musulmana que habita en Europa son musulmanes conversos europeos,
es decir, no son migrantes, ni son hijos de migrantes, ni segundas, terceras generaciones de migrantes, sino franceses, daneses, noruegos convertidos al Islam. Entonces también se ha hecho una gran campaña por parte de los musulmanes de mostrar de que también son suecos, también son nacidos en Suecia, no son migrantes y son musulmanes, y que el Islam hace parte de su identidad como suecos, que no han traicionado su nación de alguna manera en convertirse al Islam, que no han, digamos, de alguna manera dejado de ser suecos. Y esa tercera parte de ese movimiento de las propias comunidades y organizaciones islámicas me parece muy interesante, porque lo que quiere es derribar ese gran prejuicio que nos han vendido de que los musulmanes son de allá, nosotros somos de acá y no somos compatibles. Y creo que en ese diálogo hay un verdadero camino para que se encuentren. Pues les quisiera ahora, abordando un poco lo que mencionaban ambos, esta dicotomía que se presenta como, sobre todo en los países llamados occidentales, como los musulmanes que vienen de allá, frente a la población generalmente cristiana, autóctona, y también la importancia de los símbolos que nos comentaba Marwan. Les quería hacer referencia a la resolución que aprobó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 12 de julio, precisamente como reacción, como condena a estos hechos, a estas quemas del Corán, entre otros símbolos, ¿no? Y esta resolución es de condena y rechazo enérgico a todo acto de apología o manifestación de odio religioso, ¿no? Inclusive lo que decíamos, estos recientes actos públicos y premeditados de profanación del Sagrado Corán. Por otro lado, también esta resolución pide a los estados que aprueben leyes, políticas y marcos de aplicación que permitan dar respuesta a estos actos y juzgarlos, ¿no? De forma como básicamente un crimen de al odio y de incitación al odio y a la discriminación. Esta resolución fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero no sin una enorme discusión. De hecho, la mayoría de países llamados occidentales que forman parte de este Consejo votaron en contra. Y aquí les quiero mencionar, por ejemplo, la reacción de la embajadora de Francia ante este Consejo, que dijo que los derechos humanos consisten en proteger a las personas, no a las religiones y a sus símbolos, ¿no? Porque esta resolución pedía juzgar estas violaciones como una violación finalmente de los derechos humanos en última instancia. Les pregunto, ¿para ustedes esto es una violación de los derechos humanos, este ataque a los símbolos? Marwan, voy con usted. Creo que justo usted mencionó la embajadora francesa y el caso de Francia, que es muy interesante porque era el mismo país donde, por ejemplo, unos años atrás, cuando varios palestinos con una remera, y la remera decía donde ellos pedían el boicot de productos israelíes, simplemente por ese hecho o por esa manifestación, ¿no?, del símbolo, ellos fueron condenados. Entonces, para mí, por eso el asunto es que a lo que a mí realmente preocupa es hay una incoherencia en el Occidente. Por ejemplo, si uno ataca a la comunidad judía, uno está condenado como antisemita. Cuando uno ataca a la comunidad LGBT, uno está condenado como homófobo. Y también, por ejemplo, contra otras minorías. Pero a mí lo que realmente creo que como musulmanes nos realmente, en ese sentido, causa mucha tristeza es que cuando viene el asunto del Islam o la crítica, la quema del Corán, ya no es más un asunto islamófobo ni se trata de defender, sino que se justifica siempre con el asunto o la presunción de libertad de religión. Y incluso creo que el caso de Suecia mismo, ¿sí?, es muy interesante porque unos años atrás, en 2005, un pastor evangélico, Green, él declaró abiertamente, públicamente, que la homosexualidad es un cáncer, ¿sí?, un tumor canceroso. Y ahí la misma sociedad, la misma prensa, condenaron al pastor. Entonces, creo que también, y a mí me parece correcto defender cualquier minoría, pero digo ahora lo que me preocupa es que cuando viene el asunto de los musulmanes, el Occidente y los países no muestran la misma firmeza. Y ahí creo que es el asunto. Si uno quiere asegurar la convivencia en nuestras sociedades y si queremos acuñar sociedades pluralistas, abiertas, democráticas, entonces tenemos que defender no solamente los derechos de la mayoría, sino que los derechos y la protección de todos.
Pues precisamente, ¿de dónde, Caroline, de dónde considera que viene esta, digamos, tolerancia hacia la islamofobia en Occidente, a la que hace referencia Marwan? Bueno, pues primero quisiera detenerme un poquito en lo de los símbolos, y es que, claro, cuando se dice que se están atacando los símbolos es porque no entendemos antropológicamente un símbolo es un reemplazo de. Entonces Víctor Turner nos hablaba de eso cuando nos dice que cuando no podemos atacar las personas, atacamos los símbolos porque simplemente el símbolo nos está reemplazando el sujeto. Y eso es precisamente lo contrario de lo que se quiere cuando se dice proteger los derechos humanos. Si tú permites que se ataquen los símbolos que representan fuertemente a una comunidad, instintivamente la gente lo siente como un ataque a las personas de esa comunidad. No es algo ingenuo, no es algo inocente, y eso es un problema porque cuando simplemente lo pintan como algo que puede pasar por debajo del agua sin ningún inconveniente, pues no estamos atentos a las reacciones que eso va a tener después de. Hoy se están quemando Coranes, pero nuestros hafis y hafizas, que son los que memorizan el Corán, más adelante pueden verse atacados por eso, porque son ellos, de hecho la palabra hafiz significa guardián del Corán, entonces ellos pueden ser atacados de la misma manera como está siendo atacado el Corán ahorita. Simplemente pasamos del símbolo, que es el libro escrito, a la persona, que en este momento ya es un musulmán. Entonces, digamos que no es tan inocente como dicen las declaraciones, que son simplemente símbolos. De hecho, yo creo que ningún libro, ningún símbolo religioso debería ser atacado, porque representa una comunidad que está siendo violentada y que está vulnerable hacia ese ataque. En cuanto a lo que, perdón, ¿cuál era tu última pregunta? No, viene en relación a esto, porque hay esta tolerancia hacia actos islamófobos, sobre todo en Occidente. ¿De dónde viene? Pues yo creo que porque Occidente siempre se ha vislumbrado en contraparte a Medio Oriente o a los países de mayoría islámica. Mira que en estas reacciones que se ha tenido a los últimos ataques al Corán está la Organización de Cooperación Islámica, y la Organización de Cooperación Islámica se ha pronunciado de una manera muy agresiva, muy fuerte contra estos ataques, y pues eso ha significado que los países islámicos se han juntado, aunque tienen diferentes opiniones, aunque vienen de diferentes líneas. Por ejemplo, en la organización está Indonesia, está Arabia Saudita, están países que no se hablaban antes como Irán e Irak, y se han juntado a expresar su opinión contra lo que está sucediendo. Y eso significa que estamos volviendo a crear ese bloque Occidente versus los otros, que en la Guerra Fría fue Rusia, pero que hoy en día se representa con los países de mayoría islámica, y que estamos generando ese enemigo del que hablaba Goebbels antes, ese enemigo mancomunado al que tenemos que dirigir nuestros ataques. Entonces, realmente cuando se habla de la libertad de expresión, muchas veces hablamos es de la libertad de atacar a ciertas comunidades específicamente, mientras decidimos proteger otras. Y Occidente en eso es muy claro con el Islam, es que la islamofobia en Europa ha ido en aumento vertiginosamente desde los años 90, la islamofobia de género aún más, sobre todo para las mujeres que usan el hijab o que usan alguna prenda de origen religioso, ni siquiera musulmanas, ¿no? Han sido atacadas monjas, han sido atacadas mujeres de otras religiones que se cubren el cabello también, y es porque están tratando de construir el discurso de Occidente contra una fuerza foránea que viene a invadir, que viene a reemplazar, que viene a atacar. Y en esa medida, pues simplemente elegimos o se elige un enemigo al cual es permitido quemarle los símbolos y hacer todo este tipo de cosas. Precisamente en relación a lo que usted menciona, esta construcción del enemigo exterior que viene de fuera. Marwan, le pregunto qué responde al discurso que argumenta que la inmigración, sobre todo proveniente de países de tradición musulmana hacia Europa, alimenta la extrema derecha. Es cierto, creo que en ese sentido hay que hacer un autocuestionamiento. Entonces creo que como comunidad musulmana o como mundo musulmán tenemos que cuestionarnos en ciertos aspectos y hay que trabajar en la autorreformación. Pero para mí también a su vez es importante diferenciar entre lo que enseña el Islam y lo que hacen ciertos grupos o ciertos individuos que se autodefinen como musulmanes. Y muchas veces se mezcla o se confunde en el occidente entre lo que realmente enseña el Islam desde sus fuentes y lo que ocurre en ciertos países, sea ahora grupos terroristas o otros países teocráticos. Y creo que ahí
para mí el camino es para los musulmanes como yo, que nacimos y vivimos en el Occidente, es buscar el diálogo. Es mucho más fácil destruir que construir, pero la construcción requiere un esfuerzo. Y por eso para mí hay que abrir las puertas de las mezquitas, hay que abrir los corazones y buscar el diálogo sincero. Entonces puedo entender que ciertas personas en el Occidente, cuando vean ciertas noticias, sea talibanes o otros grupos, que sientan una amenaza de sus valores occidentales. Y por eso para mí creo que es fundamental, como también nosotros lo hacemos, la comunidad musulmana Ahmadiyya, estamos en más de 200 países del mundo. Hace poco tuvimos un foro internacional justo para promover la paz y la hermandad universal. Entonces tratamos de derribar los mitos, los prejuicios. Y por otro lado, creo que es fundamental, elemental como musulmanes y como líderes musulmanes, también dirigir un mensaje pacífico hacia la propia comunidad. Porque no podemos ahora dejarnos provocar por esos hechos y mostrar acciones o una reacción que contradiga a los propios valores del Islam. El Islam, o Islam literalmente en árabe, significa paz. Y el profeta Mohammed, la paz sea con él, definió al musulmán como un ser que transmite no solamente con la mano, sino que con la lengua también paz y protección a los demás. Incluso, hablando de los símbolos que hace poco tocaste el tema, es muy interesante, el Corán, en su texto sagrado, el Islam menciona que es la responsabilidad de un musulmán o de un gobierno musulmán no solamente proteger a las mezquitas, sino que primero se menciona que hay que proteger cada sinagoga, cada iglesia, cada culto o cada lugar de culto, templo. Entonces, por eso creo que también es necesario que los propios países musulmanes, sociedades musulmanas, también actúen conforme las enseñanzas verdaderas y auténticas del Islam y que hagan también esa autocrítica, porque después tenemos también el otro polo, el otro extremo en ciertos países musulmanes o islámicos, donde se censura o se silencia cualquier crítica, cualquier expresión bajo la falsa presunción de blasfemia. Entonces creo que sea el Occidente o sean los países musulmanes, ambos tienen la responsabilidad de encontrar el punto en medio, el equilibrio, ¿sí? Y definir bien la diferencia entre opinión o libertad de opinión y por otro lado sea la falsa presunción de blasfemia o el discurso de odio. Y creo que en ese sentido es también muy importante el trabajo del sector religioso y el sector civil, porque podemos, por supuesto, poner un marco legal, un marco jurídico, pero también es importantísimo el trabajo educativo, el trabajo comunicativo. Y ahí creo que sean los periodistas, la prensa o las escuelas tienen un rol fundamental. Caroline, le traslado algo que mencionaba Marwan y es en referencia a cómo desde Occidente se pone en el mismo saco ¿no? corrientes radicalmente distintas del Islam, ¿no? que la expresan de forma muy distinta desde pues, la instrumentalización de la religión para llevar a cabo actos violentos. ¿no? Le pregunto si esta instrumentalización se hace desde Occidente, ¿cómo intentar derribarla si no hay esta predisposición a escuchar? Bueno, lo que pasa es que pues, la derecha primero está alimentándose de un falso, de una falsedad, y es que existen unos valores intocables, blancos, europeos, que se han mantenido así durante siglos. Y de todas maneras, pues esto ya hoy con lo que se conoce como la aldea global, las redes de comunicación no existe, la comunicación entre culturas y ese tipo de cosas, pues está generando muchos cambios rápidamente y la gente no puede asimilarlos. La falsedad de que todo el mundo islámico es exactamente igual y que todo el mundo islámico es una sola raza, una sola cultura y que vienen a atacarnos, se puede atacar primero desde el diálogo, eso es fundamental. Segundo, desde el conocimiento. Yo creo que la academia hay una deuda histórica en donde deben dejar de mostrar el Islam y a los musulmanes como gente estancada en el pasado, como gente del desierto, porque por ejemplo nunca se enseña el Islam negro, el Islam de África, el Islam que nos llegó a América como herencia, no nos enseñan, no
no se enseña dentro de la historia la herencia del Islam en Europa, sino que siempre se ha enseñado como algo apartado, lejano y estático. Creo que cuando la academia, que ya está cambiando ese discurso y empecemos a hablar del diálogo entre comunidades y empecemos a hablar de que esta aldea global existía mucho antes de que existieran las redes sociales y que Europa está conectada con África y con Asia de una manera muy clara y además pues por sus rutas, por su comercio, por sus formas desde siglos atrás. Digamos que nosotros en América pudimos estar más aislados que ellos ahí juntos en los 3 continentes. Entonces yo creo que ahí es cuando podemos entablar un diálogo real. Creo que la academia está en deuda de hacer investigaciones sobre, por ejemplo, el mundo islámico, sobre la herencia de España, de la España musulmana, sobre esa herencia de España musulmana que llega a América también. Entonces, cuando entendamos que solo es un velo la idea de Oriente y Occidente enfrentados, podemos encontrar cómo dejar de alimentar esos odios o esas figuras opuestas que nos han vendido para precisamente encontrarnos en un punto medio. Para nosotros los que no somos musulmanes de allá, como nos dicen popularmente, sino que nacimos en países de Occidente, elegimos el Islam como nuestra forma de creencia, es sumamente complejo con nuestra identidad, ¿no? Por un lado está el sentimiento de traición a la patria, que nos lo recalcan mucho, por otro lado está el sentimiento de abandono y por otro lado está el sentimiento de no pertenecer, porque nunca vamos a pertenecer a un país de mayoría islámica. Muchos no deseamos estar allá, sino que deseamos estar en nuestras naciones y vivir tranquilamente. Y eso es lo más preocupante de estos actos, que al final son los ciudadanos de a pie que quieren vivir sus elecciones tranquilamente los que resultan afectados. No sé si viste el video de la mujer que intentó detener una de las quemas del Corán, que ella inclusive fue tacleada por la misma policía, le quitaron el Corán y se lo entregaron a quien lo iba a quemar. Ella ni siquiera ha declarado si es musulmana o no, pero sí es sueca. Claro. Entonces, digamos que eso es lo más preocupante de esto, que son personas como ellas las que terminan involucradas en una serie de códigos complejos de violencia que se desatan por estas acciones. Entonces, claro, creo que si la academia y la divulgación académica hace un intento por comunicar todo lo que somos en conjunto, nos podemos quitar este odio que nos están vendiendo hoy en día. Claro, porque precisamente usted, Caroline, se hace referencia a esta falsa idea de oposición, pero precisamente, Marwan, usted comentaba que puede llegar a ser entendible que haya ciudadanos occidentales que teman por la pérdida de sus valores. ¿Usted cree que realmente hay una diferencia irreconciliable de valores? Porque, digamos, tanto en la religión cristiana como en la musulmana, como en la judía, puede haber lecturas más o menos conservadoras, más o menos extremistas o más o menos progresistas. Es entendible la preocupación de algunas personas del occidente, más que nada cuando observan desde el occidente ciertos acontecimientos y noticias que salen en títulos rojos del mundo musulmán. Pero creo que ahí es el trabajo fundamental de los musulmanes que viven en el occidente, aclarar y derribar estos prejuicios y estos mitos. En primer lugar, por supuesto, tenemos una tarea de la reformación interna, porque creo que podemos ver que el mundo musulmán atraviesa por una crisis espiritual y moral. Por eso, como dijo también la compañera, nosotros como musulmanes nos sentimos mucho más cómodos en el occidente que en países musulmanes. Incluso diría yo que en el occidente practica y manifiesta mucho mejor los valores islámicos que ciertos países musulmanes. Y por ejemplo, por eso es fundamental separar y diferenciar entre lo que realmente enseña el Islam y algunas veces que hacen o afirman falsamente ciertos grupos. Claro. Pero para mí no hay ninguna amenaza para el occidente de los valores del Islam, porque el Islam categóricamente defiende la libertad de religión. Sí. Por ejemplo, muchas veces como una palabra muy mal interpretada es la Sharia. Claro. El Islam no permite imponer valores islámicos al occidente, no permite obligar a una persona en convertir o abrazar el Islam, sino que el Islam es un garante firme de la libertad de religión, es un garante firme de la separación del Estado y de la religión, es un garante de la igualdad entre hombre y mujer. Por ejemplo, sí, el Islam, todo lo contrario lo que hace Talibán en Afganistán, que prohíbe a la mujer, que oprime a la mujer, el Islam defendió los derechos de la mujer. Ya en el siglo VII
Claro. La mujer a través del Islam recibió, por ejemplo, el derecho de divorcio, el derecho de casarse por su propio consentimiento, el derecho de Sí. herencia, el derecho de educación. Entonces, ahí puedo seguir con una larga lista y creo que por eso, para finalizar tu pregunta, para mí es fundamental buscar el diálogo Sí. y dejar en claro que el Islam no viene o no tenemos la intención de imponer nuestra religión al occidente, sino que queremos convivir y queremos respetar también la autodeterminación y la libre convicción de cada uno. Y precisamente se nos acaba el tiempo, Marwan y Carolines, pero muy rápidamente les quiero plantear una última cuestión, y es que precisamente ante el Consejo que adoptó esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el jefe del Consejo dijo que eran básicamente intolerables, irresponsables y erróneos todos los ataques contra los musulmanes, pero que también lo eran contra los inmigrantes y las personas LGBT, y pedía a los países que habían promovido esta resolución que también, digamos, lucharan contra la discriminación contra las personas LGBT. Rápidamente, ¿se puede exigir una cosa a cambio de la otra? ¿Qué opinan? Muy rápidamente, que no tenemos tiempo, Carolines. Bueno, yo creo que la verdad no es un saco de patatas y manzanas como para intercambiarlo. Creo que cada identidad necesita unas protecciones propias y además cada estado necesita tomar decisiones acertadas para proteger su población y para generar una convivencia en paz dentro de sus repúblicas. Entonces, realmente intercambiar uno por el otro no me parece lo correcto, sobre todo a niveles diplomáticos. Más bien hay que hacer análisis serios, hay que hacer un autoanálisis sobre los estados o las naciones de mayoría islámica y empezar a configurarnos todos dentro de caminos que nos permitan ser, porque realmente intercambiar el uno por el otro pues no funciona. Marwan, muy rápidamente, no tenemos prácticamente ni un minuto, muy brevemente le pido. Yo brevemente creo que, y también es el lema de la comunidad musulmana Ahmadía, eso vaya a contestar tu pregunta, el lema de nuestra comunidad Ahmadía es amor para todos, odio para nadie, que nosotros consideramos que resume las enseñanzas y los valores del Islam. Entonces yo creo que hay que defender categóricamente la vida de cada ser humano sin distinción de etnia, de religión o su pensamiento político. Pues muchísimas gracias, Carolines Alarcón y Marwan Aguil, a ambos por haber participado en este debate de France 24. Espero tenerlos aquí en otra ocasión para continuar con este tema tan complejo. A ustedes muchísimas gracias por su atención, a todo el equipo de producción y el equipo técnico que, como siempre, hacen posible las transmisiones de France 24.